Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la clase de la Revolución Boliviana. En la primera parte vimos entonces cómo era la situación de Bolivia hacia mediados del siglo XX, en términos económicos, distribución de la población, sistema político, las clases sociales existentes y esta división geográfica que a su vez generaba distintos tipos de sociedad y de características económicas. Bien, y hoy vamos a tratar de ver, digamos, la primera parte del proceso revolucionario, sí, del proceso de gestación del proceso revolucionario. Bien, y en una tercera etapa, luego veremos justamente desde el triunfo de la revolución eh, hasta lo que se considera tradicionalmente como su cierre. Bueno, acá es interesante ya que, dado que vimos un proceso revolucionario como fue el de México, pensar algunas comparaciones, porque hay un acuerdo bastante importante en los estudiosos sobre la revolución boliviana, sobre que el proceso revolucionario deviene por la propia crisis del Estado y del sistema de dominación instaurado en Bolivia desde fines del siglo XIX, ¿sí? Por eso hablamos de una crisis orgánica, decir que la revolución expresa la crisis orgánica de ese Estado. Y, y crisis orgánica caracterizada por la propia debilidad. Si lo comparamos con lo que vimos en México, justamente la revolución ocurre luego de un proceso de consolidación del Estado y del sistema político como había sido el periodo porfirista, ¿no? En cambio, van a ver que en Bolivia la situación en este sentido es muy, muy, muy diferente. Una de las características de esta diferencia es justamente la debilidad propia del Estado boliviano, que si siguieron la clase anterior, se evidenciaba en muchos aspectos, ¿no? Una inserción al mercado mundial muy, muy endeble y concentrada en muy pocos productos, el desarrollo de una economía exportadora de enclave, un mercado nacional que brilla principalmente por su ausencia en términos de unidad de ese mercado nacional, por la fractura entre las distintas regiones, la poca cantidad de vías férreas existentes, en términos capitalistas, los bloqueos a la mercantilización de la tierra y del trabajo, en algunas zonas principalmente por la ocupación y el control de la tierra y de la población que tienen las comunidades indígenas, en otras zonas por el contrario, por el predominio de la hacienda latifundista y con un muy bajo nivel de productividad. Entonces tenemos la verdad que un Estado que se debe construir sobre unas bases económicas muy, 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 muy endebles. A su vez, como dijimos, sectores dominantes que no tienen un proyecto nacional integrador de la población a la cual deben gobernar, ¿no? Y ese proyecto está basado principalmente en el desprecio y el racismo sobre la gran mayoría de la sociedad boliviana. Esto genera que en términos de OSLAC tenemos un escaso desarrollo de la estatidad del propio Estado, digo, de la capacidad del Estado en el reconocimiento externo. Ahora vamos a ver puntualmente qué sucede con el reconocimiento externo en dos guerras, pero también de la capacidad de institucionalizar su autoridad, es decir, de lograr el monopolio de la violencia y ejercerla en todo el territorio. Y a su vez, y me parece que estas dos, pensando en un Estado del siglo XX, son las más importantes, la capacidad de diferenciar su control, es decir, que el Estado tenga una burocracia que permita penetrar en la sociedad a partir de distintas agencias estatales. No hay un sistema de salud, no hay un sistema educativo de carácter nacional, con lo cual al Estado boliviano le cuesta mucho lograr el último atributo, es decir, internalizar una identidad colectiva, un sentimiento de bolivianidad. No sé si lo dije bien, pero espero que me entiendan. Es decir, un sentimiento nacional de la identidad boliviana. Y que la población se sienta interpelada con esa
construcción y que a su vez se identifique con el Estado que la quiere gobernar. En ese sentido, ustedes piensen un dato que es muy significativo cuando describíamos las distintas regiones de Bolivia, es que si bien el Estado boliviano reconoce como idioma oficial al castellano o al español, castellano sería lo más apropiado decir, hay buena parte de la población que no habla el idioma que el Estado reconoce como tal. Y los otros idiomas son, por ende, negados porque son producto de una raza que debería ser superada, ¿no? Entonces hay un enorme problema que si lo comparamos con otros casos, el de México, por ejemplo, la verdad que las diferencias son muy, muy, muy notorias, ¿no? Esa debilidad del Estado boliviano tiene dos momentos como de cristalización de esa caracterización, ¿no? Uno es la Guerra del Pacífico, que ustedes ya vieron en el debate de Bonilla Malón, así que no vamos a hacer mucha referencia a eso, pero sí para indicar dos cosas. La primera es la incapacidad que tiene el Estado de movilizar tropas para hacer frente al ejército chileno. Ustedes vieron en el debate de Bonilla Malón principalmente lo que pasa en Perú, donde se genera una resistencia local, bueno, lo que ya vimos, campesina, etc. En Bolivia el ejército chileno avanza casi sin tener una gran resistencia. La derrota para Bolivia es terrible y la derrota se soluciona cediendo territorio, ¿sí? Y esto viene en 1904, ¿no? Se hace el Tratado de Paz mediante el cual se reconoce que esos territorios son chilenos, es decir, el Estado boliviano reconoce un tratado de paz, pero esto ya había ocurrido antes con conflictos con la Argentina, con Brasil, donde hasta hubo venta del territorio boliviano. Si vamos al primer atributo de lograr la externalización del poder, vemos los enormes problemas que tiene Bolivia a fines del siglo XIX para consolidar. Si uno agarrase un mapa de Bolivia, tenemos uno acá arriba, ¿no? Bolivia pierde toda esta zona con Chile en la guerra de Chaco. En otro momento, por distintos conflictos que no llegan a la guerra, pierde buena parte de esta zona con la Argentina. Esta zona es mucho más al norte con el Brasil. Y después vamos a ver que durante la guerra del Chaco va a perder territorio con el Paraguay. ¿Bien? Entonces, la verdad que tenemos una situación donde la propia élite política, para solucionar los problemas fiscales del Estado boliviano, vende territorio. La guerra del Chaco agrava la situación. ¿Por qué? Bueno, ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta, pero vamos a tratar. Nuestra es la idea de explicar toda la guerra del Chaco, sino advertir algunas cuestiones. La guerra del Chaco para Bolivia es una especie de intento de salida de la crisis del 29. Sí, la crisis del 29 para Bolivia es interesante porque interesante, la palabra más adecuada, sino tiene efectos importantes porque una de las cuestiones que genera la crisis es la caída del precio del principal producto que exporta Bolivia. Yo acá le pongo el dato que en muy poco tiempo, de 1929 al 32, la tonelada de estaño pasa de $917 a 385. Estamos hablando casi de una pérdida del valor a un tercio de lo que era, ¿sí? Esto obviamente ¿qué genera? Un proceso de recesión muy fuerte, yo diría, acá me pone un poquito exagerado, de recesión fuerte, porque justamente al ser una economía de enclave afecta mucho a ese sector, pero no a la totalidad de la economía, que en parte está por fuera de la actividad mercantil, por el control de las comunidades, etc. Pero sí donde es muy fuerte esta recesión, en el aumento del desempleo minero y también en términos de la capacidad de recaudatoria del Estado. Por ende también va a afectar el desempleo urbano, porque justamente hay una caída del consumo de toda la actividad mercantil y un aumento muy fuerte del descontento social.
En el medio de esta crisis, principalmente para el año 30, 31, una solución que ensaya la élite boliviana es la exploración de los yacimientos de petróleo en el oriente, es decir, en esta zona. Bien. Y ahí hay una serie de conflictos y, ¿cómo es? Exasperación, digamos, de las relaciones con el Paraguay que terminan por llevar a la guerra. Insisto, no es lo importante explicar la guerra del Chaco. Otros insisten en que, bueno, es una guerra entre la Standard Oil y la Shell, porque hubo influencia en cada uno de los estados, pero hay varias interpretaciones que están en juego de por qué se llega a la guerra. Lo importante para lo que tratamos de explicar es que la guerra va a generar, de alguna forma, el inicio del quiebre de ese Estado y de la dominación oligárquica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, al igual que en la Guerra del Pacífico, la derrota es terrible, se vuelve a perder territorio, un quinto del territorio, las muertes son muchas, se calculan más o menos en 100.000 muertos, y Bolivia tiene un enorme problema con la deuda post-crisis del 29, con lo cual esto se agiganta mucho más porque no hay capacidad de conseguir divisas mediante la exportación, o la capacidad se ha visto, perdón, muy disminuida. La guerra, y acá viene lo interesante para lo que tratamos de explicar, termina por hacer colapsar a ese grupo dominante minoritario, ¿sí? Y a la clase política, lo que se conoce como la rosca política, ¿sí? Es decir, a los partidos conservador, liberal y republicano, a los tres partidos más importantes que se habían, digamos, intercambiado en el poder. Ahora, a su vez, la guerra va a tener otro efecto, que es, por un lado, tiene un efecto nacionalizador en la población, ¿bien? Porque la convocatoria a tomar las armas, es decir, a la conscripción obligatoria para acudir a la guerra de poblaciones de distintos sectores, va a generar, por la convivencia en los batallones, las situaciones de guerra, como recuerden lo que les explicábamos, que las guerras son momentos de enorme intensidad social, de construcción de identidades, de construcción de solidaridades. Entonces, la guerra tiene un efecto nacionalizador en la población. Ojo, no vayamos a pensar que eso implica un logro total de la capacidad de internalizar una identidad colectiva, ¿sí? Sino justamente es un primer momento, no sé si primer momento, pero es un momento de estrechamiento de lazos entre poblaciones que hasta ese momento se habían visto, producto de la diversidad étnica en Bolivia, eh, sin un relato único, ¿no? Sin un relato unificador, que los haga parte de un mismo proceso, de una misma historia. ¿Bien? Sin un relato de términos nacionales. Y ahí, durante la guerra, en la necesidad de formar tropas, hay una convocatoria al indio, ¿sí? A la población indígena, con la idea de que el ciudadano, digamos, el ciudadano patriota que da su sangre por la nación, ¿sí? Con lo cual hay otra relación en términos Estado-población indígena, ¿bien? Donde el indio no solamente el pasado y lo que se desprende, sino ahora es el que va a defender a la patria. Bien. El resultado de la guerra es entonces la crisis del Estado oligárquico que se había construido, ¿bien? A lo cual se suma un fuerte descontento popular e inicia un periodo, ¿bien? Que iría del 36 hasta el estallido de la Revolución, de una muy fuerte incapacidad de formar un gobierno estable y aceptado por la población, y la sucesión de gobiernos que de alguna forma cristalizan el conflicto político-social en Bolivia. Y a eso le vamos a dedicar la siguiente filmina o placa. Bien.
A la vuelta de la guerra, finaliza la guerra, se destacan 2 generales por batallas calificadas de heroicas, algunos triunfos, salvar a un montón de muchachos bolivianos que pelean la guerra, son los generales Bush y Toro. ¿Sí? Estos generales, dentro de un ejército muy desprestigiado, de alguna forma, por su heroísmo en la guerra, logran mantener, digamos, una cierta legitimidad tanto dentro del ejército como dentro de la población boliviana. A la vuelta de la guerra, contra esa oligarquía y contra digamos, la rosca, principalmente contra la rosca, los partidos políticos tradicionales, hacen un golpe de Estado. Bien, y el proceso que inician es lo que se conoce como socialismo militar. ¿Sí? Es decir, un golpe militar liderado por generales del ejército boliviano, en la cual plantean, digamos, desandar de alguna forma los principios liberales del Estado oligárquico. Liberales, digamos, ojo con esto, donde la aplicación de ese liberalismo antes de la década del 30 principalmente mostraba sus debilidades o sus incapacidades más que un liberalismo exitoso. ¿Bien? Fíjense las medidas que toma el gobierno de Bush y Toro durante su gobierno, ¿no? Uno es las confiscaciones del Standard Oil. En ese sentido, fíjense que hay una continuidad donde el petróleo se puede transformar en la nueva commodity para vincularse con el mercado mundial. ¿Sí? Recuerden que luego de la crisis, el petróleo se termina por convertir en la mercancía a transar en el mercado internacional. Bien. Ahora, al igual que en otros casos, por ejemplo, en México con la fundación de las confiscaciones de las empresas norteamericanas y la fundación de Pemex, o el ejemplo del momento que es la creación de YPF, en el caso argentino, y recuerden que YPF surge no de una confiscación, sino de un proyecto por parte del Estado argentino de desarrollar la actividad petrolera. En el caso boliviano se confisca el Standard Oil y se crea, el nombre es un enorme, marca claramente la enorme influencia del caso argentino y los yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia. ¿Sí? Y acá el socialismo militar plantea, en consonancia con las principales políticas post-crisis del 30, la idea de un Estado empresario e industrialista, es decir, que la gente digamos, de la inversión del capital, del desarrollo industrial de Bolivia, tiene que ser el Estado, y qué mejor que desarrollar la industria petrolera. Bien. A su vez, se deroga la Constitución liberal y rige una nueva Constitución que tiene muchos cambios, pero me interesan algunas cuestiones marcar, y fíjense cómo el socialismo militar de alguna forma es una variante de esa crisis del liberalismo que genera la crisis del 30, no solo el liberalismo económico, sino, como explicamos en clase, del liberalismo político. Primero, hay una nueva relación entre Estado y sociedad a partir de los derechos laborales, ¿sí? Derechos laborales básicos, principalmente con la población que vive en relación de dependencia. Acá el eje de los derechos laborales es la población minera, ¿sí? Es decir, los trabajadores mineros sindicalizados. El socialismo militar puede entenderse como una alianza entre ejército y los obreros sindicalizados, al decir de Mires, los únicos dos sujetos sociales y políticos relativamente coherentes que han quedado en Bolivia luego de la Guerra del Chaco. Coherente en el sentido de están organizados, tienen un programa, tienen intereses a defender y tienen una coordinación política para, en todo caso, formar alianzas con otros sectores, como es el de los obreros y el ejército, ¿sí? Además de la Constitución garantizar los derechos laborales, se establece un nuevo código de trabajo para garantizar estos derechos. A su vez, una de las cosas que incorpora la Constitución
y esto de alguna forma sigue la idea de la Constitución mexicana del 17, ¿no? Y que va a estar incluido en la mayoría de las constituciones o las reformas constitucionales del periodo que arranca luego de la crisis del 30, es que el Estado tiene el dominio originario tanto de las tierras, con lo cual acá daría la posibilidad a la reforma agraria, como de las riquezas naturales, ¿sí? Principalmente acá obviamente está pensando en el petróleo y en la minería. Bien. Esto es lo que les da, de alguna forma, mayor legitimidad a las confiscaciones anteriores, ¿no? Justamente que es el Estado el que es el dueño originario, es decir, inicial, independientemente de quién sean ahora la propiedad tanto de las tierras como de los recursos. A su vez, también en línea con lo que está sucediendo a nivel mundial y latinoamericano, la Constitución le da herramientas al Estado para regular las relaciones entre trabajo y capital, ¿sí? E indican que como factores de producción gozan de la protección del Estado, el trabajo y el capital, ¿sí? Y el objetivo de esa protección justamente es el control de la actividad empresaria, y ahí, al igual que en otros casos, aparece el hecho del control de las exportaciones como una fuente de recursos. Principalmente, esto está dado con el pago de una regalía por algún producto exportable, y de ahí esta idea de las limitaciones con los mineros, pero por otro lado, también puede ser en algunos productos exportables cuestiones donde el Estado se hace del monopolio de la comercialización, con lo cual compra un precio al productor y vende a otro precio en el mercado internacional, haciéndose una diferencia. Se estatiza el Banco Central para regular el precio de la moneda, ¿sí? Con lo cual, en este sentido, tenemos todas las características, no, todas no, pero varias de las características típicas de las medidas post-crisis del 30, y que buscan dotar al Estado de mayor capacidad de intervenir en la economía y generar un nuevo rumbo económico a la sociedad boliviana. Justamente la alianza está, sectores obreros sindicalizados y ejército, genera un proceso de apertura política sin todavía modificar la situación, digamos, del cuerpo electoral, ni una ampliación ciudadana. Recuerden, igual es un golpe de Estado, no es que después se va a legitimar por elecciones, ¿sí? Pero sí tenemos un proceso de apertura del espacio político dentro de estas formas más corporativas de pensar el cuerpo social y de pensar la sociedad. Y esa apertura se está dando justamente por los representantes de algunos sectores de esa sociedad, como los sindicatos campesinos de la zona principalmente de pequeños y medianos productores de los valles de Cochabamba y de los obreros mineros. Ahora, ¿qué sucede? Las medidas generan reacciones importantes y rápidamente, en poco tiempo, digamos, estamos hablando de que algunas medidas se toman en el 38, 37, 38, en el 39, por los varones. Acá tenemos como la alianza conservadora, que son los varones del estaño, los militares reaccionarios, es decir, el sector militar que está en contra del socialismo militar y que viene de, en definitiva, los oficiales de la oligarquía, más la oligarquía, más algunos sectores medios que apoyan, justamente por distintos mecanismos económicos, políticos, terminan por provocar que el líder del socialismo militar, Bush, se suicide. Bien. Y rápidamente, ¿sí? En el contexto de crisis política que se genera, se provoca un nuevo golpe de Estado por un general alineado a esta reacción conservadora, que es el general Peñaranda. Estoy muy cansado, chicos, de noche, ya di muchas clases hoy, perdonen. Que va a gobernar entre el 40 y el 43.
¿sí? Ahora, durante la década del 40 es muy interesante porque en Bolivia se provocan dos cuestiones a la vez. Por un lado, el debilitamiento de la rosca de los liberales, republicanos y conservadores cada vez es mayor. Además, ahora se han aliado a la parte del ejército que hace un golpe de Estado que en definitiva contradice su ideario liberal, ¿no? Y que además es extremadamente antipopular luego de una experiencia de gobierno popular, como había sido el socialismo militar. Se profundiza ese debilitamiento de la rosca y a su vez aparecen nuevas fuerzas políticas, ¿sí? Que implican a los que estudian esto acordarse mucho de las siglas: el Partido Obrero Revolucionario, el PIR ya me lo he olvidado, el PIR era el partido, bueno, ahora lo busco y me fijo, Partido Intransigente Revolucionario, pero no me acuerdo, ahora lo tengo que buscar. La Falange Socialista Boliviana, de origen, de inspiración, el POR es de inspiración trotskista, alineado a la Cuarta Internacional. Acá se va a destacar un líder que es Juan Lechín, muy importante durante el proceso revolucionario. El PIR, de orientación marxista-leninista, pero alineado a la Tercera Internacional y al Comintern, con lo cual tiene menor autonomía en la capacidad de decisión sobre la política boliviana, porque ahí sigue los lineamientos del Comintern. En cambio, el POR, en ese sentido, tiene mayor capacidad de alinearse a distintos sectores. La Falange Socialista Boliviana, de orientación fascista, y el MNR, que es el Movimiento Nacional Revolucionario, bien, donde se destacan dos importantes políticos para Bolivia, en el caso de los dos políticos más importantes del siglo XX, que es Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, ¿sí? Ahora vamos a ver un video donde les muestra este carácter nacionalista del movimiento, con algunos ribetes socialistas y con una enorme, digamos, con un discurso político muy laxo, con un modelo muy laxo, pero con enorme capacidad de establecer vínculos con otros sectores. ¿Bien? Y importante, es una fuerza principalmente sindical, pero con capacidad política, es la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que es una especie de central sindical obrera, pero todavía esta central sindical unifica nada más a los sectores mineros de la sociedad boliviana, y ahí se va a destacar Guillermo Lora, que es también un protagonista importante del proceso revolucionario. Bueno, a diferencia del caso mexicano, en este les preparé algunas imágenes para que vean, relatos de los protagonistas, así que los dejo con el video y ahora seguimos. El trotskismo tuvo enorme influencia política. Desde el año 46, cuando se aprueban las tesis de Pulacayo, y durante el sexenio 46-52, las masas bolivianas se movilizan alrededor de las ideas fundamentales de la tesis de Pulacayo. Sin duda, las ideas del trotskismo que en ese momento representaba Guillermo Lora, que venían desde la década de los años 30, fueron importantes. Pero es la debacle del Chaco y la derrota ante el Paraguay el episodio más importante que hace que un país entero tome conciencia de su dislocamiento, de sus contradicciones internas y sobre todo del desconocimiento que el país urbano tenía del otro, del país real, profundo. El nacimiento de partidos políticos, por una parte, del fascismo, Falange Socialista Boliviana, por la otra, del marxismo, el PIR y el POR, de la Cuarta Internacional. Y finalmente, el nacimiento del partido pragmático por excelencia, sin muchas ideas claras de programa, pero con mucha capacidad para representar y reflejar los intereses populares, el MNR, marcan el cambio ideológico fundamental que conduciría a la eclosión de 1952. No se puede hacer una revolución de clase. No se puede mantener el liberalismo que se ha acabado.
No se puede establecer aquí la dictadura fascista. En un país de indios y mestizos era pueril. ¿Qué hacer? Entonces la respuesta era obvia. Hay que hacer la revolución nacional, que cuando era un concepto menos conocido, era mucho más acomodado a este país semicolonial. ¿Qué era el nacionalismo revolucionario? Los conceptos, más que manejarse desde el punto de vista teórico, a pesar del importante aporte de Cuadros Quiroga, del propio Walter Guevara con la tesis de Ayopaya, fueron construyéndose en el camino, como casi todas las cosas que se hicieron en Bolivia para hacer transformaciones importantes. El MNR nunca ha tenido programa. Yo recuerdo que estando desterrado en Chile con un señor muy destacado y amigo del doctor Paz, le mandamos una nota al doctor Paz a Buenos Aires pidiéndole programa del MNR y no mereció respuesta. Y el MNR, que no tenía un programa claro, porque el documento elaborado por José Cuadros Quiroga, que es el programa del MNR, no contempla ni la nacionalización de las minas, ni la destrucción del latifundio. Al principio el MNR no tenía las cosas claras. Su declaración de principios, que fue redactada por Cuadros, se parecía mucho al Mein Kampf, a Mi lucha, de Hitler. Fundado en 1942, con influencias evidentes del marxismo por un lado y del nacionalsocialismo por el otro, el MNR llega al poder en 1943 con Radepa a la cabeza de Gualberto Villarroel. Es ya el proceso inicial de lo que sería la Revolución Nacional. Son años de formación, sin embargo, y en los que todavía el viejo esquema, el viejo Estado liberal, recupera terreno y logra entre 1946 y 52 mantener la hegemonía del poder. Era, sin embargo, la agonía de una visión de país que desaparecía y naufragaba. Bueno, ahí busqué el PIRES, el Partido de Izquierda Revolucionario, antes que me olvide. Entonces, ahí justamente quedó claro esto que yo les decía del MNR a partir de los principales protagonistas del momento, esa indefinición sobre el programa, pero justamente también es la capacidad que le va a dar esa indefinición en transformarse en el aglutinante durante el proceso revolucionario. Sin embargo, antes de llegar al 52, lo que habíamos visto antes sobre el socialismo militar y la restauración conservadora, lo que genera es la aparición de estas fuerzas. Algunas se fundan a fines de los 30, otras a inicios de los 40, bien, pero que justamente van a ir cambiando la lucha político-social que se estaba desarrollando en Bolivia. Fíjense, tenemos entonces el socialismo militar que gobierna hasta el 39, el golpe de Estado, la consolidación de Peñaranda, y en el 43 un nuevo golpe de Estado. En el medio hay algunos gobiernos ¿cómo serían? Constitucionales por elecciones, pero duran poco. Ahora, el golpe de Estado de Radepa, otra sigla que es la Razón de la Patria, va a llevar a Guadalberto Villarroel al poder, y ahí se forma una alianza entre los que venían del socialismo militar junto al MNR, que es un partido que principalmente articula a las clases medias intelectuales de Bolivia, pero con, como decíamos antes, un programa de corte nacionalista, bastante difuso, pero con algunas ideas interesantes en cuanto a la cuestión indígena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el MNR, y ahí funciona como el MNR durante el gobierno de Radepa, como los cuadros que están pensando el desarrollo de la política del gobierno de Villarroel, generan dos fuertes acercamientos. Uno con los sectores obreros, que ya venía de la tradición del socialismo militar, pero ahí el POR es el que comienza a articular la relación entre obreros, ejército y el MNR, ¿bien? El POR y la Federación Sindical, los dos de formación trotskista, porque Guillermo Lora también viene del trotskismo,
y la relación con los indígenas. Bien, es decir, trazar vínculos con la población indígena de Bolivia. Y acá sucede un hecho importante, que es en el 45 se convoca un Congreso Nacional Indígena en La Paz, donde se proponen algunas leyes para proteger a los indígenas. Es decir, lo que intenta el gobierno de Villarroel justamente es de ampliar su base política, y en esa ampliación de la base política está la alianza con el MNR, que forma parte del gobierno, con el POR, pero también ampliar su alianza social. Por eso el acercamiento a los sectores obreros y a la población indígena. Y ahí, en el Congreso Nacional, se declaran la prohibición del pongueaje, que luego va a ser restablecida por los gobiernos de la rosca que van a venir post-46, del diezmo, se propone el otorgamiento de tierras y el desarrollo de escuelas rurales. Fíjense los que son las medidas que se tienen que tomar hacia 1945. En la guía, iniciamos la guía con una frase que nos gusta mucho, que es de Atilio Borón, que dice algo así como que en América Latina para hacer reformas hay que hacer revoluciones. Fíjense las cuestiones que se están pidiendo, es decir, abolir el pongueaje y el diezmo es, en definitiva, eliminar los resabios coloniales, que están basados, uno, en el dominio de la religión sobre la sociedad y otro en el dominio étnico de una población sobre otra, y el desarrollo de escuelas, ¿sí?, a mediados del siglo XX. Es decir, alfabetizar a la población. Ahora, el intento del acercamiento con la población indígena va a generar en bastantes sectores rurales, y ahí fíjense que en el texto de Rivera Cusicanqui tienen una idea interesante, que es que inicia un ciclo de insurrección, justamente este contexto, ¿no? Porque la expectativa de la devolución de tierras y el fin del pongueaje justamente genera una agitación rural muy importante, pero también genera una tensión social y un miedo a la rebelión indígena por parte de los sectores propietarios, la oligarquía, la rosca, ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, parte de los sectores medios, que van a terminar por provocar, en caso, uno de los hechos más llamativos, más crueles de la Revolución Boliviana, o del proceso político boliviano antes de la Revolución y de toda América Latina, que es que una revuelta popular instigada por los partidos liberales y republicanos, es decir, por la rosca política, por parte de la oligarquía, por el PIR, que ahora vamos a ver por qué, termina por colgar al presidente, ¿sí? Es decir, colgarlo, ahorcarlo, ¿sí?, en la Plaza Trujillo de La Paz, en la plaza central de Bolivia. Y esto da por fin al gobierno de Radepa, ¿sí? Esta revuelta popular termina siendo un nuevo golpe militar que va a restablecer la vieja rosca política, que se unifica en el PURS, el partido de la Unión Revolucionaria Socialista, que no tiene nada de revolucionario, sino justamente es un partido conservador, es la unificación de los liberales y republicanos y conservadores, que van a dar las presidencias de Hertog y, bueno, no voy a poner, Urriola-Goitia, donde justamente es de alguna forma la misma situación que a fines de los años 30, la reacción conservadora frente a un gobierno de la alianza militares obreros, acá la ampliación política hacia el MNR y la ampliación social hacia la población indígena. ¿Sí? La situación del PIR es particular porque justamente el PIR, que es un partido de orientación marxista-leninista, alineado a la Tercera Internacional, para estos años están con la política de la formación de frentes populares, ¿no?, contra el peligro fascista. Bien.
en la estrategia del Comintern frente al fascismo, principalmente frente al nazismo, a fines de la guerra, y que se va a mantener durante algunos años, por lo menos hasta la guerra de Corea. ¿Esto qué va a provocar? Que en la concepción política, el MNR pasa a ser una fuerza fascista, que tenía inspiración en el fascismo, sin embargo, no tiene ninguna relación con el fascismo a la europea, que como ya explicamos, era una alianza entre las clases, digamos, concentradas de la población, la alta burguesía y los sectores medios contra las fuerzas trabajadoras, contra las clases obreras. Por el contrario, en el caso latinoamericano, o por el caso el caso boliviano, el MNR, fíjense, las alianzas son mucho más hacia lo que podríamos llamar la izquierda, ¿no? Con el POR y con los militares que justamente, o más que la izquierda, el mundo popular, ¿no? La ampliación de derechos, la incorporación de otros sectores a la sociedad boliviana, ¿sí? En ese sentido, la deriva del PIR es totalmente antipopular en la correlación de fuerzas de Bolivia, alineada al Comintern y antifascista en términos internacionales, pero, y en ese sentido, en términos internacionales, a la izquierda, pero en términos de la sociedad boliviana, a la derecha. Bien. Ahora, justamente, la revuelta de un apoyo popular que termina por colgar a Villarroel y la aplicación de políticas antiobreras, antiindigenistas, con fuerte represión de, por ejemplo, la agitación rural, como de la agitación de los sectores obreros en las minas, va a terminar por cristalizar de alguna forma el enfrentamiento político. ¿Sí? Y ahí ocurren varias cosas. Uno, hay la represión, hay un hecho en Catavi, de una represión muy cruenta, ¿sí? Pero que es en definitiva la represión ante la rebelión o la insurrección de campesinos y mineros. Ahí el ejército juega un rol central, el ejército aliado a los conservadores. Pero en el 49 hay elecciones que las elecciones van a terminar por provocar la presidencia de Urriola-Goitia. El MNR ya se transforma en la segunda fuerza política, ¿sí? Y luego de las elecciones lanza una insurrección armada. Bien. Esta insurrección es fuertemente reprimida. Entonces, acá lo que había arrancado con la guerra del Chaco, ¿no? Y la crisis oligárquica y del sistema de dominación termina por cristalizar de alguna forma hacia fines de la década del 40, porque claramente la sociedad boliviana tiene una fragmentación sociopolítica muy marcada, que los dos bandos, si se quiere, estarían caracterizados por, que obvio, hay disyuntivas internas, ¿no? Pero digo, hay una división, una polarización del conflicto político-social muy fuerte entre, por un lado, la vieja oligarquía, la rosca política, el apoyo del PIR, por considerar que los otros son fascistas, y la gran parte del ejército. ¿Bien? Y por el otro lado, el ejército purgado de las fuerzas de Radepa para ese entonces. Y por otro lado, un movimiento que principalmente va a estar dirigido por el MNR en términos de la coordinación de distintos sectores, ¿sí? Por Lora, desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la central sindical, y por Juan Lechín, desde el Partido Obrero Revolucionario, ¿sí? Y que une en términos sociales a los pobres urbanos, al campesinado indígena, principalmente de la zona de los valles, que está más sindicalizada, a los mineros, obviamente, por el POR y el FSTMB, y a los sectores medios urbanos, principalmente sectores intelectuales, que es de donde surge el MNR como fuerza política.
Este enfrentamiento es el que va a dar por resultado la revolución de el 52, que acá ya les estamos anticipando, pero que vamos a ver en la siguiente parte de la explicación.